Dario Giuliani. Yo lo sufrí a ese Deportivo Español. Va Donaires, le pega, gol. Era así casi todos los sábados. Y si no era Donaires, aparecía el Puma Rodríguez para mandarla a guardar, o las manos salvadoras de Pedro Catalano evitando goles. Y así fue construyendo el Deportivo Español una campaña formidable y logró semana tras semana escaparse un poquito más de sus perseguidores más inmediatos. Estamos hablando del año 1984. Era el amanecer de la democracia en un país que empezaba a salir de su noche más oscura. Yo tenía apenas 11 años y Racing jugaba por primera vez en la B. Todos imaginábamos que la academia iba a tener un año demoledor y que el ascenso sería un trámite. Veíamos como potenciales oponentes en la lucha por el título a Gimnasia, Banfield, Colón o Lanús. Pero aquel fue un campeonato de locos y lleno de sorpresas. Defensores de Belgrano dirigido por la dupla Busti-Leonardi y con la experiencia de Heriberto Correa, el fútbol de Ángel Ronzi y un tal Walter Fernández de delantero empezó a ganar y ganar. Argentino de Rosario con Norberto Bautista en el comando táctico y un montón de pibes que jugaban muy bien, fieles exponentes de la escuela rosarina, también se prendió en la lucha. Me detengo un poco en el saladito y evoco a aquellos jugadores que edificaron una campaña de ensueño. Ellos eran entre otros Monti, Belén, Bertolini, Montero, Hansa, Bastía y Willy Waldner Trevino. A Español lo teníamos más emparentado con los clubes que iban a tratar de no irse a la C. Qué equivocados que estábamos, qué mala lectura hicimos, qué poquito que conocíamos la categoría. Como los directivos académicos que trajeron todos jugadores de la A los que les costó muchísimo aclimatarse a la nueva divisional y cuando lo hicieron, el tren había partido hace rato. La formación habitual del gallego era con Pedro Catalano en el arco. En la defensa, Guillermo Zárate, Norberto De Angelo, Héctor Clide Díaz y Lorenzo Ojeda. En la mitad jugaban Julio Crespo, Luis Alberto Correa y Fernando Donaires. Y adelante César Lorea, Luis Moreno y el Puma José Luis Rodríguez. Los entrenadores de aquel maravilloso elenco eran la famosa dupla Oscar López y Oscar Caballero. Era una escuadra simple, directa, práctica y que sabía muy bien lo que quería, a qué jugaba, y en donde además las presiones de estar en cada mano en la punta nunca le hicieron daño. Ganó los primeros 6 partidos y mandó un claro mensaje a los demás equipos. Había nacido un candidato inesperado, que además jugaba muy bien. De pronto, el país futbolero empezó a hablar de Español. Se va a caer, ¿cuánto pueden aguantar?, nos decía con sonrisa canchera un viejo plateísta académico minutos antes de un partido en el cilindro ante Gimnasia. Pero los gallegos no se caían, y las fechas pasaban y pasaban, y la distancia era cada vez más grande, y el que jugaba cada vez peor, con más nervios y ataduras, era Racing, que despidió a Jorge Castelli, que era más preparador físico que DT, y trajo al entrañable Agustín Mario Cejas, pero ni siquiera así se le pudo dar alcance a los de Bajo Flores. La tarde del 12 de octubre de 1984, por la fecha 37, en Villa Crespo, en la cancha de Atlanta, fue el día de la consagración gallega. Luego de ganarle por 3-1 a Defensores de Belgrano con goles de Donaires, Loré y De Angelo, el ascenso a la A era una realidad. El equipo que en 1958 militaba en la D y en 1979 lo había hecho en la C, se sumaba al fútbol de los domingos. El que alguna vez tuvo como sponsor a Whiskería Morrison en su camiseta. El de la colectividad gallega era de primera. El club fundado el 12 de octubre de 1956 y que tuviera como primera sede el subsuelo del bar La Mezquita gritaba campeón. Era su segundo ascenso a la A. El otro había sido en la temporada 1966 que terminó en el 67 luego de ganarle aquellas finales a Nueva Chicago. La abismal diferencia de 16 puntos sobre el segundo, que era Defensores de Belgrano, daba cuenta de un legítimo y justo ganador del torneo. Había que asumirlo. El fútbol lindo y traicionero como pocos deportes nos había hecho caer en la trampa. En aquellos duros torneos del ascenso la historia no contaba. Tampoco las multitudes que acompañaban a la academia sábado tras sábado parecían poder torcer la historia. No alcanzó con Costas, Casteló y Esqueo en el fondo, ni con Cordero, Grimoldi y Brindisi en la mitad, y tampoco con Orti y Pavón, acompañados a veces por Motoneta, Matusica adelante. El equipo era un manojo de nervios y solo quedaba apostar todos los números al octogonal. Por eso digo que yo lo sufría ese equipo de Español,
porque significó una de mis primeras y más grandes frustraciones en mi historia con el fútbol. Después hubo muchas más. No solo que se nos hizo inalcanzable, además nos condenó a jugar esa suerte de liguilla a donde Racing llegó muy herido, casi a los tumbos, pero ese es material para otra semblanza. Con mi poca experiencia debido a mi corta edad no podía entender ni creer cómo ellos, el cuadro con poca historia y pocos hinchas, se iban a jugar con los de primera, y nosotros, el grande que arrasaba en las boleterías, teníamos que esperar. Pero tomando distancia en el tiempo, debo reconocer, no sin bronca y algo de dolor que aún perdura, que el Deportivo Español fue un justo campeón, un humilde y brillante equipo que marcó a su gente para siempre y también arruinó las tardes de sábado de un pibe de 11 años que solo quería otro final para esa historia.